La noche del 24 de diciembre de 2017, el Perú vivía una de esas fechas en las que el tiempo parece detenerse. Las familias se reunían, las ciudades bajaban el ritmo y la atención pública, por unas horas, se alejaba de la agenda diaria. La mayoría de peruanos estaban preparando la cena, compartiendo con sus seres queridos, o simplemente disfrutando de la Nochebuena. De repente, una noticia de último minuto interrumpió la celebración. Un comunicado oficial del gobierno del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, anunciaba una medida que cambiaría el tono de la jornada para siempre. Se trataba de un indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori, quien había gobernado el país entre 1990 y el año 2000. La noticia explotó en plena Nochebuena, cayendo como una bomba en medio de la cena navideña de millones de peruanos. Inmediatamente, los celulares empezaron a sonar. Los noticieros interrumpieron su programación especial y las redes sociales se incendiaron. Un indulto, justo ahora. Desde ese momento, la Navidad de 2017 quedó marcada a fuego en la memoria colectiva del país, asociada a uno de los episodios más polémicos y divisivos de nuestra historia política reciente. Pero, ¿por qué esta decisión tuvo un impacto tan profundo? ¿Qué significaba realmente ese indulto? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo y observar el recorrido que nos llevó hasta esa noche. La década de los 90 fue una época de profundas transformaciones en el Perú. El país venía de una crisis económica devastadora y un conflicto interno que había desangrado a la nación durante años. En ese contexto, emergió la figura de Alberto Fujimori. Su gobierno implementó un programa económico de shock que estabilizó la economía y lideró una estrategia de seguridad que logró importantes victorias contra los grupos terroristas. Para muchos, Fujimori fue el presidente que rescató al Perú del abismo, que trajo orden y sentó las bases para el crecimiento futuro. Para otros, su gobierno fue autoritario. Disolvió el Congreso en 1992 y estuvo manchado por graves acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su legado, hasta el día de hoy, divide al país en dos mitades casi irreconciliables. Tras su abrupta salida del poder en el año 2000, el Perú inició una etapa de revisión de esa década. Fujimori se fue del país, pero su figura nunca dejó de estar presente. Años después, regresó al centro del debate nacional, ya no como un actor político en activo, sino como una figura histórica, sometida al escrutinio de la justicia. Entre 2007 y 2009, se llevaron a cabo varios procesos judiciales que culminaron con sentencias que lo llevaron a cumplir una condena en prisión. Desde entonces, su estado de salud y su situación carcelaria se convirtieron en un tema de seguimiento constante por parte de las autoridades y de interés permanente para la opinión pública. Mientras tanto, la vida política del país seguía su curso. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski, un economista liberal y exministro, ganó las elecciones presidenciales por un margen muy estrecho. Su mandato comenzó en un escenario político muy complicado, con un Congreso dominado por la oposición fujimorista. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fue, desde el principio, de una tensión palpable, marcada por desacuerdos constantes y una sensación de crisis permanente. Llegamos así a finales de 2017. El ambiente institucional estaba más caldeado que nunca. El país vivía una crisis política de gran magnitud, con procesos de vacancia presidencial en marcha y acusaciones cruzadas entre los principales actores políticos. Cada movimiento, cada declaración, era analizada con lupa por una ciudadanía que observaba con nerviosismo el rumbo del país. Y fue en ese contexto, en el momento de máxima tensión, que llegó la Nochebuena. El 24 de diciembre, el gobierno comunicó la aplicación del indulto humanitario, una figura legal que permite al presidente perdonar una pena por razones de salud, basada en informes médicos y criterios establecidos por la ley. La decisión cayó como un rayo. Para un sector de la ciudadanía, se trataba de una medida justa y humanitaria. Argumentaban que Fujimori era un hombre anciano, con problemas de salud, y que el indulto
era un acto de compasión, contemplado dentro del marco legal. Era, para ellos, cerrar una herida y permitir que un expresidente pasara sus últimos años en libertad. Pero para otro sector, la decisión fue un golpe durísimo. Cuestionaron no solo el fondo, sino también la forma. ¿Por qué en Nochebuena? ¿Por qué en medio de una crisis política en la que el presidente Kuczynski necesitaba apoyo en el Congreso para evitar su destitución? Para ellos, no fue un acto humanitario, sino una negociación política, un indulto por votos que traicionaba la memoria de las víctimas y debilitaba la lucha contra la impunidad. Las reacciones fueron inmediatas y masivas. Durante los días siguientes, las calles de Lima y otras ciudades se llenaron de manifestantes. Unos celebraban la liberación de Fujimori, otros protestaban indignados por lo que consideraban una traición. El país se partió en dos. El debate ocupó todas las portadas, las conversaciones familiares en la cena de Navidad y los análisis de expertos en todo el mundo. La Navidad de 2017 dejó de ser una celebración privada para convertirse en un termómetro del sentir nacional. Se transformó en un punto de referencia colectivo, un momento en el que las diferentes memorias y visiones sobre el país chocaron de frente. A lo largo de 2018, el impacto de aquella decisión continuó resonando. El indulto fue llevado a instancias judiciales, nacionales e internacionales, que finalmente lo anularían tiempo después. El escenario político peruano siguió convulsionado, y ese mismo año, el presidente Kuczynski tuvo que renunciar, acorralado por otras acusaciones. El episodio del indulto quedó instalado como uno de los momentos más simbólicos y complejos de su corto gobierno. Pero lo más interesante no es buscar una única verdad, sino entender cómo un mismo hecho puede generar interpretaciones tan radicalmente opuestas. Más allá de las posturas individuales, lo que ocurrió esa Nochebuena nos dejó una lección muy clara. En una sociedad con memorias tan diversas y heridas tan profundas como la peruana, una decisión tomada desde el poder nunca tendrá un solo significado. Para algunos, fue una acción legal y humanitaria. Para otros, un pacto inaceptable bajo la mesa. Para muchos, una dolorosa señal de que las divisiones del pasado siguen vivas y determinan nuestro presente. Y ese es, precisamente, el punto ciego. Creer que una decisión administrativa, tomada en una fecha tan simbólica, puede ser interpretada de una sola manera en un país con historias y dolores tan distintos. Creer que los hechos hablan por sí solos, sin entender que siempre los leemos a través del filtro de nuestra propia experiencia, de nuestra memoria y de nuestra visión del mundo. Esto es punto ciego. En historias reales, donde los hechos son siempre los mismos, pero las interpretaciones nunca lo son. Si te interesan estas historias, dale me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Déjanos en los comentarios qué recuerdas de esa Navidad de 2017 y cómo viviste tú esta noticia. Nos vemos en el próximo episodio y con otro video chévere. Jo, jo, jo.